Hola, mi nombre es Alejandro Lenier Yetarciu y hoy voy a explicar la documentación en donde se explica el desarrollo de una fuente de voltaje. Pasos para el diseño e implementación. Diseño, diagrama por fases. Fase 1. En el siguiente diagrama vemos que se implementa un transformador de 100 volts a 6 volts. 4 diodos rectificadores con el modelo 1N4007. Un capacitor con el valor de 2200 UF, un regulador, en ese caso el 7805, una resistencia con un valor de 220 ohms y un diodo LED que soporte 5 voltios. Con estos componentes se espera que la salida final del voltaje será de 5 volts. Fase 2. Circuito electrónico analógico en protoboard. Aquí ya se comienza a implementar la parte teórica en un protoboard y vemos que la implementación se realiza y vemos que tiene un éxito, obteniendo un valor deseado de 4,95 de volts o voltaje, casi al valor deseado que es de 5 volts. Fase 3. Aquí donde ya se desarrolla la placa de circuito electrónico, pasando por ciertas fases de sustancias químicas. Y vemos que en base al diseño que se desarrolló anteriormente, ya se implementó en la tarjeta de circuito o placa de circuito electrónico. Fase 4. Placa de circuito electrónico y componentes funcionando. Aquí, en base a los componentes que se mencionaron anteriormente, ya se implementa en la placa de circuito y vemos que el funcionamiento es lo deseado. Los cálculos. Aquí daré de una vez la explicación el por qué se utilizaron, digamos, estos componentes. Aquí vemos que se utiliza el transformador previamente mencionado, los 4 diodos rectificadores. En ese caso, vemos que la CFE proporciona 60 hercios. En ese caso, vemos que se pudo utilizar 2 diodos rectificadores, pero se deseó 4. Se empleó 4 para tener, digamos, una aproximación más acertada. Por tanto, ¿por qué se utilizan los diodos rectificadores? Eso es debido a que los diodos rectificadores proporcionan una corriente que no hay regresa atrás. En este caso, una vez que la energía vaya y fluye en un lado, no hay retorno prácticamente. Como también esto transforma la energía de corriente alterna a corriente continua. Por tanto, vemos que en esta gráfica, en la parte superior, vemos que nos proporciona también una cancelación, dependiendo cómo se diseñó. En este caso queremos que sea prácticamente lo positivo, el valor positivo para la implementación en nuestro circuito. Por tanto, en base a todo lo planteado, se consigue que sea positivo y negativo para el funcionamiento de la placa o circuito electrónico. Eso con respecto a los diodos rectificadores. Ahora, con respecto al capacitor, eso es para tener una estabilidad con respecto a los rizos. Vemos que también se observan ciertos rizos en donde se ve una aproximación y una estabilidad en base a la, digamos, las acciones anteriores con respecto a los diodos rectificadores que nos proporcionaba, digamos, casos positivos más aceptados debido a que son 4. Entonces los capacitores lo que hacen es tener una mayor estabilidad con respecto a los rizos. Vemos que aquí baja y sube de una manera más estable. Por lo tanto, con respecto al valor 2200, nos proporciona mayor estabilidad. Ahora, el regulador, lo que hace el regulador es, digamos, recibe una corriente y lo regula. En este caso,
el valor deseado a 5 volts. Por eso es el modelo empleado. Aquí vemos que también se hacen, digamos, ciertas operaciones para obtener los rizos, los valores picos, en base, digamos, a ciertas fórmulas que se emplean investigando. Aquí vemos la capacidad del capacitor, en donde se realizan estas operaciones de sustitución. Aquí sería el amperaje por 2 a una frecuencia de 60 por el capacitor. Y aquí para obtener, digamos, el valor pico. Pero para esto, o el valor rizo, en este caso, en base a esta ecuación, también hacemos un despeje, donde para conseguir la capacitancia, despejamos y ahora se dará de la siguiente manera a la obtención de la capacitancia. Aquí esto lo explicaré más adelante, porque aquí no se explica todo el procedimiento. Y así conseguimos el valor rizo. Ese es el valor rizo, me equivoqué. Y luego aquí también obtenemos los valores pico de la siguiente manera y así. Material utilizado. Nosotros utilizamos un transformador. Componentes como el transformador de 100 volts a 12 volts. Eso digo, ¿por qué 12 volts? Porque anteriormente se tenía planteado utilizar uno de 6 volts, pero como por el coste y lo demás, pues al final se decidió utilizar un transformador de 100 volts a 12 volts. Pero la ventaja que tiene ese transformador, que la tercera salida lo que hace es dividir la salida de 12 a 6 volts, por eso se utilizó uno de 12. Luego los diodos rectificadores, ya sabemos lo que hacen. Esos diodos convierten la corriente alterna en corriente directa. Utilizamos 4 diodos rectificadores conectados en un arreglo de puente de diodos para tener una corriente continua. Es prácticamente lo que mencioné anteriormente, como también para obtener ciertas salidas y los polos deseados. El filtrado. Aquí es donde ya utilizamos para suavizar la salida de voltaje. En ese caso, obtener una mayor estabilidad con respecto a la salida, eliminando cualquier riesgo en la señal. Usamos un capacitor electrolítico con una capacitancia de al menos 2200 UF y una tensión de bajo de 10 volts. Luego el regulador, que ya sabemos para qué es, y la señalización diodo de emisor de luz. Y aquí tenemos los cálculos. Aquí ya se mencionó el por qué utilizamos los de 12 volts y gases que tienen como ventaja que una tercera salida proporciona los 6 volts. Es por eso que se decidió un transformador de 12 volts. Luego los diodos rectificadores, en base usamos 4 diodos rectificadores, uno N4007 a 1 amperio con una caída de tensión de 0,7 volts y una máxima inversa es de 1000 volts. Luego está el filtrado. Aquí vemos que para la fórmula de filtrado es lo que les mencioné, que se los iba a comentar. Vemos que esa sería la fórmula, esos serían los valores, la frecuencia de red eléctrica en hercios, corriente de salida del rectificador, la capacidad del capacitor en faradios. Aquí vemos que la fuente de rizado pico a pico es igual a la corriente de salida, dividida entre 2 veces la frecuencia de la red, que se multiplica por la capacidad del capacitor. Aquí vemos que aquí no está tan desarrollado, por lo tanto, en resumen, quedaría de la siguiente manera, en donde 1 es dividido entre 120 por 4, y obtenemos este valor multiplicado por, en este caso, por un 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros que le siguen al 1, para obtener un valor de 2083 UF, prácticamente el aproximado a 1200 UF, y es el que se está empleando. Luego el regulador, se utiliza el regulador LM7805 porque nos proporciona una salida de voltaje fijo de 5 volts con una capacidad de corriente máxima de 1 amperio, que es justo lo que necesitamos. Las resistencias para proteger prácticamente al diodo LED, en ese caso con un valor de 220 ohmios. Y el
diodo LED, en este caso de color verde. Transformación de la corriente alterna a corriente directa. Aquí vemos que ya se comienza la fase de transformación de 110 a 6 volts, el rectificador, que es lo que vemos por aquí, que es prácticamente la cancelación de los negativos para la proporción de los positivos, y en base a los 4 diodos que se utilizaron, pues nos proporciona mayor, en ese caso, mayor de estas fases. Luego, con el filtrado vemos que aquí es cuando conseguimos mayor estabilidad. Bueno, como estaba mencionando con respecto al anterior, eso para conseguir una frecuencia más estable, en ese caso de 120 Hz. Y el filtrado, en base a los resultados de los diodos rectificadores, el filtrador o el capacitor es lo que nos estabiliza esos rizos para que sea más estables y para su funcionamiento. Y con respecto a la regulación, mayor estabilidad, lo que nos proporciona el regulador es que se estabilice a 5 volts. Luego el resistor por señalización, que es parte, en ese caso el resistor es para que proteja al diodo LED. Y aquí vemos que ya se diseña el circuito en software, prácticamente el mismo diagrama que se mostró anteriormente. Se insertan los componentes en el prototipo. Este es el montaje y pruebas en el protoboard. Ya mencioné el parte 1, parte 2. Aquí donde se implementa en la protoboard. Aquí se hace la prueba en el prototipo. Y aquí vemos que es 4.95 el voltaje. Y luego pasos para la elaboración de la placa electrónica y soldadura de componentes. Comienza el diseño del circuito en la placa electrónica. Aquí se desarrolla prácticamente el diseño previo para luego aplicarlo en una placa electrónica. Aquí ya se comienza a hacer la placa electrónica y con procesos químicos. Luego aquí ya se soldan los componentes y vemos el funcionamiento de estos. Luego aquí ya pasos para el montaje y elaboración del chasis. Aquí ya se diseña el modelo del chasis, sus salidas, sus componentes, sus conectores y la base. Luego ya se comienza a imprimir y ya se comienza a implementar. Y para lo último, ya implementado. Aunque todavía no se implementa correctamente, pero prácticamente así quedaría. Solo falta acomodar el LED y el USB. Conclusión. El desarrollo de una fuente de voltaje. ¿Para qué es importante? Nosotros vemos que la fuente de voltaje se utiliza en varios dispositivos, desde celulares, computadoras y en diversas tecnologías. Comprender el funcionamiento de una fuente de voltaje nos permite comprender el funcionamiento y sus propósitos de cada componente, y así seguir investigando nos proporcionará el conocimiento suficiente de comprender el funcionamiento de otros circuitos electrónicos, como también nos proporcionará experiencia en nuestro perfil académico profesional y la decisión si nosotros seguimos aventurándonos en ese camino del desarrollo electrónico o emprender. Prácticamente la decisión es nuestra. Mi recomendación para el desarrollo de una fuente de voltaje. Prácticamente lo recomiendo para comprender el funcionamiento de los componentes, para tener una idea cómo funcionan ciertos circuitos electrónicos, como también para realizar ciertas pruebas en una fuente casera para el desarrollo de otras tecnologías. Prácticamente eso serían mis recomendaciones. Bueno, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.